capital va a ser más significativo que el resto de los municipios, pero en la media nacional está por debajo. Tiene que ver también si son lugares con playa, por el tipo de clima, por el tipo de ropa que utilizan las personas y por el consumo de alcohol. Entonces tiene que ver con otros factores. Evidentemente, siempre en el ámbito urbano se plantea más esta clase de estudios, pero lo que es cierto es que en comunidades rurales e indígenas hay poca información y ahí se presentan relaciones incestuosas, que incluso duran años. Entonces son esquemas distintos donde hay esta idea como que de la familia, sobre todo en caso de ausencia de la madre, la hija mayor asume ese papel indebidamente a partir de un padre completamente impositivo. Entonces, en comunidades más bien rurales o indígenas, se da más frecuentemente lo que es el incesto. Y en zonas urbanas, más bien son tocamientos que sea constitutivo de abuso sexual, depende de la edad, podría ser violación equiparada, y ya en algunos casos, pero sobre todo cuando no hay un vínculo tan cercano, podría incluso llegarse a la violación o tentativa de violación. El niño, el pequeño que es violentado de esta manera, a lo largo de su vida supera esta vivencia o le genera un daño de por vida. Va a depender mucho, sobre todo, qué tan consciente está del acto. Pensemos que muchas veces son tocamientos incluso cuando la niña o el niño están dormidos, o cuando se están bañando, o al momento de cambiarles de ropa. Son tocamientos donde la niña o el niño ni siquiera lo va a percibir. Por lo tanto, diríamos, ¿va a generar un efecto negativo? Probablemente no, porque no generan conciencia del acto. Por eso, en primer lugar, sería la edad. El segundo, ¿cómo lo interpretó? ¿Como una caricia, como un juego o como un acto violento? Eventualmente, que es más grande o la situación fue más lasciva, más ofensiva hacia esta persona, pueden desarrollar diferentes estrategias. Hay algunos que generan regresiones del comportamiento, llanto sin aparente motivo, aislamiento, generan estrés, bajan las calificaciones, trastornos del sueño, trastornos alimenticios o cambios comportamentales. Pero no necesariamente ellos lo asocian al abuso del que fueron objeto. Pueden pensar que se debe a una situación en la escuela como el bullying, un estrés escolar, problemas con el hermano, es decir, no necesariamente saben la causa y por lo tanto diríamos, lo superan, diríamos muchas veces sí, pero va a depender de qué tanta conciencia tengan. Oiga, doctor, y se dan los casos que a los niños les guste lo que les hace. El concepto gustar sería un tanto O sea, controversial. Que de ahí surja una inclinación en una niña a que le gusta que la toquen y después termine ofreciendo su cuerpo. Es una manera de iniciación. Pues diríamos, hay una respuesta fisiológica natural, sí, son zonas erógenas. Entonces, cuando hay un tocamiento, sí puede haber una erotización. Entonces, diríamos, hay una respuesta fisiológica natural que incluso, diríamos, biológicamente hablando, podría generar como una suerte de disfrute, sí. Aparte, lo que es interesante es que en el Código Penal se habla de una corrupción de personas menores de edad, que incluso una de sus variantes es la inducción a actos lascivos o sexuales. Quiere decir, cuando un adulto erotiza a una niña o un niño, sí, ya se cataloga jurídicamente como corrupción. Entonces diríamos, ¿le puede gustar a la niña o al niño? Sí. Sin embargo, esto no le quita nada el carácter completamente delictivo. Claro, esto es un abuso, ¿no? Finalmente así se le Pero incluso denomina, porque ¿no? se le puede generar culpa, ¿no? Esa misma satisfacción que está teniendo también les Claro. genera culpa a Ahora, los niños, ¿no? ¿cómo debe de reaccionar la familia, los padres, cuando se enteran que esto sucede? Porque yo creo que todos hemos tenido en la vida algún vecino, o a lo mejor alguna vivencia personal o de un familiar, pero en la escuela donde yo estudiaba, por ejemplo, primaria en Pereira, se dio el caso de un internado. Ahí había un internado, donde estaban los hijos de los españoles y los hijos. Y hubo un problema en uno de los baños. Uno de nuestros compañeros de nuestro nivel, que estábamos en el segundo año, una cosa así, que Ocho teníamos años, 7, 8 siete, años, 8 años. tocaba a un niño de kinder. Y se armó un escándalo porque los papás del niño del kinder pues eran los de la mesa directiva del colegio. Un escándalo tremendo. Cerraron el internado. Pero se hizo público todo. Y entonces todos nos pusieron como ejemplo de lo que no debe ser al compañero que había hecho esto. Fue por una situación, este cuate tuvo que ir de México, o sea, se desapareció.
¿Cómo se debe reaccionar? Por parte de ambos padres, tanto de la víctima como del niño que incorrectamente actuó, ni siquiera voy a utilizar el concepto de victimario porque quizás no tenga noción de todo esto, lo primero que comprender es que muchas se despliegan conductas de imitación. Por ejemplo, ese niño de 8 años cuando desplegó esa conducta, o él lo ha vivido o ha sido testigo. Puede ser a través de que tuvo acceso a material pornográfico, que quizás vio a los padres tener relaciones sexuales, o alguna persona de más edad o lo tocó a él o le indujo esta clase de comportamientos. En el caso sobre todo de la familia del niño más pequeño, es importante acudir a dos instancias. Uno que es la parte psicológica, particularmente psicología clínica, que determine primero de forma diagnóstica qué tipo de afectación tiene esta persona y eventualmente podrá canalizarlo si se requiere un psicólogo infantil. Y en la parte médica con el pediatra. Vemos que determinar si únicamente fueron tocamientos, un roce, si fue por encima de la ropa, si fue abajo de la ropa, y la posibilidad de alguna infección, o incluso un atentado más grave, digamos. Son las dos instancias, el pediatra, que es quien va a valorar médicamente a la niña o al niño, y el psicólogo clínico, creo que son las dos cuestiones. ¿Qué deben hacer los padres? No tienen que interrogarlo, porque le van a generar tanto a uno como al otro una situación de estrés. ¿Qué te hizo, mijita? ¿Qué te hizo tu ¿O qué le hiciste? O tu tío? Ajá. En la otra parte, ¿no? Pero exactamente qué te hizo, a ver, dime dónde te tocó. Eso está mal. ¿Sí? Porque Sí no tenemos pasa, técnicas de entrevista, digamos. No, pues que vamos a tener si no podemos es a través del solucionar el problema de Facebook, porque vamos a poder técnicas de entrevistas. No, para nada. ¿No? Es a través del juego como tú te puedes dar cuenta con una muñeca, con un objeto de cómo juega y cómo te trata, ¿no? Indirectamente. Pero es relativo, ¿no? Se regresa a los muñecos anatómicos. No, o sea, en lugar de cuestionarlo directamente al niño, a través del es juego. a través de cómo es el trato, ¿no? Sí. Hasta ahorita yo he escuchado cómo resolver el problema que ya tenemos, ¿no? Creo que hemos dejado de hacer de la causa. Es decir, yo estoy exponiendo a mi hijo, a mi hija, porque no le he dado el amor, el cariño, el acercamiento, y entonces cuando llega un personaje, se lo otorga, que no he podido yo dárselo, porque estoy trabajando, porque estoy entretenido, porque en fin. Yo lo expongo desde el nacimiento, desde su desarrollo. Yo creo que por ahí va. Por otro lado, veo que hemos mandado una señal equivocada. Cuando dice, si te tocan, me dices o yo lo mato, ¿no? Yo a esa persona yo la mato. Entonces tú, niño, dices, me ocurrió, lo va a matar, ¿no? Va a suceder. Quiero decir, ese tipo de lenguaje en donde ahora yo tengo la culpa, si sucede algo, mataron a tal persona o mataron a mi papá, o ese miedo, ¿no? Con el que vivimos. Yo creo que hemos empleado mal el lenguaje, no hemos sabido cómo educar a nuestros hijos en libertad, y si hay algo que está sucediendo, me lo dices, ¿no? Entonces siento como que es la culpa con la que hemos trabajado, ¿no? Sí, el tema de la culpa es fundamental y siempre va a depender cómo uno le deposita la culpa en el otro. Eso me parece que es importantísimo. Normalmente el sujeto que violenta le deposita la culpa a la otra persona para que él no genere arrepentimiento. Finalmente él tiene que seguir con su vida. Y máxime si conoce a la víctima, pues va a generar, digamos, una situación incómoda cada vez que lo veo frente a los familiares. Lo que tiene que hacer es, aquí no pasó nada, fue un juego, no digas mentiras, o en su caso nadie te va a creer, o tú lo permitiste, recuerda que a ti te gustaba. Entonces va a depositarle la culpa en la víctima y obviamente la niña o el niño no sabe cómo manejarlo. Hay cuestiones donde lo van a expresar de diferente forma, digamos, con diferentes síntomas. Es común, por ejemplo, en el caso de una niña que se siente violentada, que empieza a utilizar otro tipo de ropa. Puede ser dos extremos. Uno, muy holgada, pantalones aguados, playeras largas, cabellos se lo recogen, una gorra, no utiliza maquillaje. De alguna manera se masculinizan para tratar de ocultar su figura femenina porque se sienten violentadas. Para no ser atacada nuevamente. Correcto. ¿No? Ahora, ¿qué sucede con esos casos donde los padres provocan que las niñitas se vistan con ropa entalladísima y todavía las meten en los festivales del Día de las Madres y piensa que tal cosa que salgan disfrazadas
Gloria Trevi, bueno, no sé los nombres de los artistas de hoy día, de Madonna, de eso era antes, ¿no? Pero mostrándose. Mostrando su cuerpecito, ¿no? Sus partes, quizá ya la figura de las curvas, qué sé yo, ¿no? Y luego hasta en la televisión se hacen concursos para las imitaciones de niños pequeñitos. No, no es una manera de... Me parece que es completamente inadecuado. Hay programas televisivos de princesitas Sí, donde también. se les violenta porque la niña o el niño no quieren utilizar maquillaje, no quieren pasar horas arreglándoles el peinado, les enseñan cómo caminar, cómo sentarse, y me parece una forma violenta. sí, claro. Hay procesos para todo, y de alguna forma estamos dando información adecuada o erotizando cuerpos que no debe ser. Entonces me parece que además, si consideramos que hay una comunidad pedófila en el mundo y tenemos a niñas erotizadas, digamos, bajo esa lógica, me parece que es completamente negativo y que como padres de familia tendríamos que evitarlo. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión con respecto de estas niñas y niños? Porque muchos lo sienten que es una cuestión como de belleza y entonces Sí, la reina claro. de la primavera y ¿no? Hacen concursos. Sí, No sé, desde en las antes escuelas. estaba eso. Es una banalización del cuerpo Del femenino, del niño, que ¿no? aún no es, Pero lo provocan los Y padres, es una explotación. no lo provoca la Sí, niña. porque creo que lo único que ven de repente en la niña es la belleza, ¿no? Vamos a destacar su belleza. Y mira tu cabello, pues ahora hazle rizos, y ahora ponle, y ahora aquello. Y el maquillaje es una forma de aparentar algo que no es. Porque las pintan como adultos. Es increíble, o sea, de niña sí creo que queríamos un brillito, pero es un brillito que es crema, o sea, no tiene color, o que pintaban las uñas. Eso está bien, porque es algo que a lo mejor tú deseas como mujer, porque te gusta, pero ya forzarlas a hacer cosas de adultos y verse como adultos y provocar emociones en personas como mujer, a mí me parece muy fuerte. Perdón, doctor, yo quería preguntarle, esto sí lo he escuchado muchas veces, ¿es un niño capaz de inventar toda esta historia? Pues lo primero que deberíamos hacer es creerle. Y una vez escuché que un niño por sí solo no se puede inventar la película de un abuso. Pues cuando se sienta y comienza a decir me pasó esto, me pasó aquello, la reacción primera debería ser creerle totalmente o decir no, no es inventar. No, por supuesto, la primera cuestión es creerle. Si lo manejáramos incluso en términos jurídicos, manejaríamos al presunto responsable, existe el principio de presunción de inocencia. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero en el caso de las presuntas víctimas, el principio es creerle hasta que se demuestre lo contrario. Y no solamente con niños y con niños, sino incluso con población adulta. Cuando decimos, no, como un caso de violación marital, o sea, dentro del matrimonio hubo una violación, o hay un acoso en el trabajo, ¿no será que lo estás malinterpretando? A lo mejor se acercó con otro fin. ¿Qué hacemos? Creerle a la víctima, porque en el momento en que dejemos de creerle, ella no va a querer continuar con la declaración o con el proceso. 5, 6, 9, 11 no se puede inventar la película. No, tenemos que creerle. ¿Qué podría pasar? Que eventualmente vio una revista, tuvo un comentario de un compañero, algún tocamiento que no supo cómo interpretar de forma adecuada, por eso decimos, le creemos y acudimos a los dos profesionales, el psicólogo y el pediatra, que ellos nos ayuden a entender. Y esta cuestión que nos decían de los muñecos anatómicos o estas prácticas lúdicas, por supuesto que existen y es muy bueno, pero dejémoslo en la mano de los profesionales, porque podríamos darle incluso información al niño que no tiene. Decirle, a ver, te tocó aquí, a ver, enséñame en la muñequita. Y entonces el niño dice, no, es que no fue así las cosas. Hay técnicas, hay psicólogos infantiles que aplican técnicas lúdicas, lo canalizaremos inmediatamente, le creemos, le damos el acompañamiento, y en tal caso que sea el experto en psicología que nos diga, mira, parece que el niño está confundiendo la realidad con la fantasía o algo, pero que sea él o ella el experto que nos oriente. Una pregunta, si yo escucho a mis padres teniendo relaciones, las casas son muy pequeñas, no hay discreción, lo que yo estoy escuchando como niño, cómo lo interpreto, ¿no? Tanto le está lastimando a mi madre, ¿no? O a mi padre, y termina diciendo que le gusta, que es algo bueno este tocamiento, y si llegué a observar, ¿no? A través de qué están haciendo. Simplemente que los padres se Y esa besen. curiosidad, dices, O, bueno, ¿qué o están la haciendo? hermana mayor que está con el novio y la niñita pequeña lo descubre. Sí, y entiendo que estamos erotizando, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo poderlo interpretar y cómo desarrollar esta parte? Es decir, tenemos que ser más discretos. Como pareja adulta, Sí,
hay que darle información que decimos educación sexual temprana. Hay que decirle, mira, papá y mamá nos besamos porque nos amamos mucho, porque somos un matrimonio, pero nos respetamos, lo hacemos en el ámbito de la casa, o de vez en cuando tú sabes que papá y mamá nos abrazamos, hacemos algunas cosas, ¿no? Porque somos una familia, pero en tu caso, tú estás pequeño, tienes que proteger tu cuerpo, nadie más que papá y mamá pueden ayudarte a cambiar algún tipo de expresiones. Creo que tenemos que darles información muy temprana. Y en algunos gobiernos, evidentemente había como cierta situación política donde decían, no se les dé educación sexual, los vamos a erotizar por parte del gobierno, el niño va a generar curiosidad que no tiene. Y a mí me parece que el ejemplo nos lo dio hace más de 10 años el gobierno del Distrito Federal en ese momento, cuando conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos del DF y el área de educación pública, repartió en todas las escuelas de educación básica lo que llamaron un cuadernillo contra la explotación sexual. Mientras en otros estados decían, no les digan ni cómo nacen los niños, no les hables de sexualidad. Allá les decían lo que era la pornografía, la trata de personas, la explotación sexual desde primaria. Y se los repartieron. Porque el problema existe. Y aplicar la política del avestruz es un fracaso tremendo. Entonces, ¿qué requerimos? Uno, generar talleres para padres. Dos, hablar de estos temas desde etapa preescolar. Los niños y las niñas, si les decimos las cosas por su nombre, lo entienden perfectamente, no generan culpa, no hay vergüenza, y pueden advertir claramente cuando es una situación afectiva de cuando es una situación que les incomoda. Ni siquiera decimos un delito o algo dañino, algo que les incomoda. Lo clásico, besa a tu abuelita, pues yo no quiero, bésala. Si le incomoda hay que respetarlos. Yo de ahí quería saber, muchos papás tienen la costumbre de besar a los niños en la boca, desde bebés. No sé, a mí esto es algo que personalmente como que me incomoda, porque creo que cuando tú besas a alguien debe ser tu decisión, ¿no? O sea, si el niño ya tiene un problema para decir, sí, no me importa, pero desde bebé, como que siento que es un poco un abuso. No sé si esto se considera desde el experto como un abuso. En el caso de solo dentro de la familia, aunque es poco común, no lo podríamos considerar como tal un abuso. Tendría que analizarse caso por caso. Hemos visto como incluso en población adulta, Vicente Fernández y Alejandro Fernández se llegan a besar en público en la boca, ¿no? Todavía a esta altura. Sí. Pero es una cuestión de esa familia. Y digamos, no se ha malinterpretado, no se le da otro sentido. Diríamos, en principio, es muy poco común, no es tan cotidiana esa situación, y habría que analizarse caso por caso. Si el niño en general no presenta una situación de estrés, si no hay una baja calificación, si pareciera que no hay una situación de conflicto o violencia familiar, simplemente diríamos, es otra expresión de cariño de esa familia. Pero bueno, aquí tenemos a la psicóloga que es experta en el tema también. Yo supe del caso de una persona, un padre de hija que mayor, un poco más grande que yo, pero esto tendría quizá 20 años, hace 20 años, bañaba a su hija. Pero la bañaba cuando la niña ya tenía 10 años. Y lo contó un día en una sobremesa, y todo el mundo le dijimos, usted, eso está mal. ¿Pero por qué? Decía él. Y se acostumbre ella que el cuerpo humano, o sea, tenía una concepción diferente de lo tradicional. Esto es riesgoso. Es un antecedente es para provocar algo. No necesariamente. Si también nos vamos a lo que es la antropología o la sociología, hablamos de un pluralismo cultural. Y hay muchas familias que tienen una noción diferente de la desnudez. Incluso hay un movimiento a nivel mundial del nudismo, en el cual las familias completas van a la playa, por ejemplo, o pues están en la casa desnudas. Y el sentido de vergüenza es muy distinto, o de pudor, digamos. Pero eso no quiere decir que haya una situación delictiva ni siquiera de riesgo. Entonces diríamos, pero depende de esa cultura. Porque también recordemos, por ejemplo, en el Amazonas, es una zona de mucho calor, por ejemplo. Es una cuestión cultural y de civilizaciones diferentes, pero aquí en esta ciudad noble y leal, tradicional y demás cosas. Bueno, tú te bañaste con tu mamá ¿hasta qué edad? Yo no me acuerdo, man. Exacto, yo creo que cuando pequeños nos bañaban. Yo casi estoy seguro que mi mamá me bañaba y mi abuela me bañaban en la porquería esa, ¿cómo se llamaba? En la tina. Y después de eso me metían a la regadera y a lo mejor me lavaban la espalda o la cabeza, qué sé yo. Pero yo como era hijo único, a mí me enseñaron a valerme por mí mismo.
Sí, A lo lo del mejor en pudor, otros ¿no? casos no, ¿verdad? No, Sí, pero- dices, ya no quiero que me bañes, mamá, ya estoy grande. O sea, uno va diciendo a los padres, ya no quiero, ¿no? O ya no me limpies, ya El tengo mismo 5 niño años. lo va pidiendo, ¿no? Lo Pero va lo que dice el pidiendo. doctor es importante porque, ok, esto se permite aquí en la casa. Aquí podemos andar desnudos, está bien, no hay ningún problema, pero hay límites. Es aquí, fuera de aquí, te comportas de manera diferente porque ya estás con extraños que no tienen estas mismas costumbres. Yo creo que se puede explicar eso. Y además creo que es cultural, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a Barcelona y te quieres ir a la playa, vas a ver un montón de mujeres No, en la parte en de topless. arriba. En En Sitges Suiza, es común ver a las parejas de hombres-mujeres, no, sin nada. no, pero de hombre con hombre, mujer con mujer, verlas en total relajamiento, vamos, Sí, como si nada. es una ciudad específicamente que está aceptando todas esas cosas y la gente va de turismo ahí, a eso. En Suiza hay una parte en donde en un lago lo que hacen es que como que ponen madera provisional y eso, pero te declaran que esa es la zona nudista. Y se tiran jóvenes, grandes, toman el sol sin nada. No, Sin pero nada. además ustedes lo han Y visto, no hay problema, ¿no? Claro. incluso en cuestiones de arte, Ujú. es radicalmente distinto como lo apreciamos. Por ejemplo, en una cuestión de fotografía o una Allá. pintura, Allá. No, si tenemos una imagen de una mujer desnuda abrazando a un niño pequeño o un recién nacido desnudo, donde le está cobijando, se ve como una expresión de amor, de arte, de perfección, una cuestión incluso cercana a lo divino, digamos, ¿no? Agradable. Si es el padre quien está cargando a la niña bajo la misma circunstancia, decimos, ¿cómo? Ahí sí ya, ¿no? Parece pedófilo, es una cuestión de pederastia, es corrupción de menores, nos escandalizamos. Y tendríamos que decir también, hay una estigmatización hacia el sexo masculino, donde pareciera que eres varón, eres potencialmente pedófilo, luego entonces no te acerques ni a tu hija. Y yo diría un padre que se erotice con su hija, pues diríamos, es claramente alguien que tiene que ir corriendo a una valoración psicológica y eventualmente se le denuncie penalmente. Pero esa cuestión de que eres mujer, luego entonces eres presuntamente inocente y viceversa el varón, ¿qué es lo que implica? Que también ignoramos que hay mujeres pedófilas y Claro. mujeres pederastas, abusadoras Sí. sexuales, porque el estereotipo es que, es mujer. Es cultural. Nada Y uno más es diríamos, de la formación. genitalidad no tiene nada que ver con No, mis, con el sexo. con mis cuestiones ilícitas o no. Entonces, responde a tu pregunta, ¿es poco común pero lo considera como una situación necesariamente de riesgo? No. Depende de toda su historia de vida de esta familia. Si desde pequeños se han bañado juntos y el cuestión del pudor y la vergüenza es distinta, pero no hay ninguna situación que le haya afectado psicológicamente, no hay un tocamiento inadecuado, diríamos, es fuera de lo ordinario, pero no necesariamente cae en el algo negativo. O sea, no es para alarmarse, vamos. Yo creo que No el problema necesariamente. sería de los que se alarmaron cuando escucharon Sí, esa plática. sí. ¿Qué O pasa sea, con la el sexualidad de pensamiento ellos? malo está en nosotros, Claro. no en él. Sí. La intención del Eso es padre lo que varón, nos ¿no? dijo. Con eso Claro. puedes limitar el cariño hacia tu hija, ¿no? No, mejor ya no, porque como yo escuché, y hay que saber diferenciar, ¿no? Es el amor que tienes a tu hija y lo expresas como tal, ¿no? Está en Pero libertad. igual no les hace caso a los compañeros y sigue su Sí, vida no, bajo normal. estos ¿no? comentarios, ¿no? De decir, ¿cómo es posible Ujú. que a los 10 años sigues bañando? Y todos se Sí. espantaron, ¿no? Dices, oye, es natural esto. Yo siento que con los niños compartimos a veces muchos momentos íntimos, ¿no? Muchas veces Sí. las mamás, no sé cuánto, te hayan pasado, te llevas a los niños al baño, porque si cómo lo voy a dejar solo en el restaurante o estoy instalado, pues acompáñenme. Y he visto entrar a un montón de niños, o sea, varones, estoy hablando chiquitos, a lo mejor hasta los 10, entrar al baño de mujeres, ya sea que entran con la mamá o esperan afuera, y pues comparten esos momentos y yo creo que lo importante es explicar, ¿no? Bueno, desde se puede, ¿no? Yo Y viví hay que así, darle pues, la voz viví al así, niño o la niña. y ya, Por ¿no? ejemplo, en mi caso, desde pequeño hice deporte y en la unidad deportiva íbamos a nadar. Ujú. Y al final me decía mi mamá, métete al baño de los hombres, decía, pero no, está muy chiquito. O sea, finalmente yo tenía Sí, 5 años Pasa para que meterme mujeres- únicamente a la regadera de varones, donde todo el mundo nos veía y decir, ¿yo cómo te voy a cuidar? Ujú. En ese momento mi papá estaba trabajando y me decía, no, te vas a bañar conmigo. Sí, Y claro. me metía al baño de mujeres Ujú. y entonces al principio no me incomodaba, cuando crecí un poquito más, porque las veía y me veía. Pero Ujú. entonces, cuando uno Sí, claro. como niño empieza a generar el concepto Claro. de vergüenza o de pudor, Exacto. entonces tiene que cambiar la situación. Pero cuando era más pequeñito no me incomodaba en lo más mínimo. Y además me parece que era un mecanismo de protección. Sí, sí, claro. Porque si me mandaban solo de ahí a la regadera de había varones, riesgo. era Salió más boyerista ambiguo. el doctor. No, pero había riesgo
miedo de que Oye. algo te No, pero pudiera en pasar, realidad ¿no? creo que las niñas, pocas niñas fuimos con el papá al baño de hombres. No, en Yo esa no época recuerdo sí. No, yo, No, yo, eso no. Ahora sí. yo Pero creo que eso niños, es muy raro, ¿eh? Ahora Claro. sí, no, Niños ahora al sí baño ya de se mujeres, usa, ¿eh? creo No. que muchos, ¿eh? Creo que sí. No. Sí, de hecho por eso ya hay hasta mesitas para cambiar los pañales en, Sí. en los baños de hombres. Sí. Ya hay en los Y en dos. los cines, ustedes recuerdan, los durante cines. mucho tiempo era una cuestión de machismo cultural en la cual decías, llévate al niño a cambiar porque estamos en el cine, y decías tú como varón, llévalo tú porque en el baño de hombres no hay, Así es. no hay cambiador. No hay manera. Decía, yo quería ejercer mi paternidad, digamos, pero no puedo. Y ahora ya no hay pretexto porque también en la entrada del baño de los hombres obviamente tiene doble puerta. Hay una sección donde ya no entran directamente los sanitarios, sino es un intermedio. Está la base, digamos, el cambiador, y los hombres ya podemos hacerlo. Y según incluso cuando digamos, yo como padre tengo que llevar a mi hijo pequeño, incluso en las zonas sanitarios ya hay donde colgar, digamos, la mochila, La pañalera. la pañalera, para que el niño nos acompañe si es necesario. Y eso es importante, que es Claro. igualdad de género. Sí, sí. Todo depende cómo vivas en familia. Nosotros fuimos seis hijos. 3 y 3. Todos de chamacos. ¿Tienes hermanas tú? Sí, de verdad. Nunca supe. No eres tú el único hombre. No, 3 y 3. Yo también tenía la energía de Yo también. No, parezco único, pero no. ¿No? 3 y 3. Entonces para nosotros era así como natural ver a nuestras hermanas en calzoncillo, ¿no? Igual que nosotros. Fuimos creciendo y ya mamá decía, pues cuidado, ¿no? Ya no. Y me quedé así como que con más cuidado. Pero para nosotros era normal y nuestra mente quedó impreso en decir, pues las mujeres son así, ¿no? Y era tan natural verla y así fue, ¿no? Pues no nos espantaba en decir, una mujer, ya se le vio Y el tampoco chavo. le daba el morbo de decir, A ver qué. Me voy a espiar a mi hermana, ¿no? No, o sea, todo va a depender de cómo te hayan educado en tu casa, ¿no? Claro, porque si uno es capaz de erotizarse con la mamá, con la hermana, con la hija, ¿qué tipo de formación tienes? Algo hay. Hay algo. Claro. Sí. Justamente porque incluso a nuestra edad, si todavía tenemos a papá o a mamá y te dijeran, ¿sabes qué? Urge, vamos a salir del compromiso, vamos a bañarnos juntos. No, ¿cómo te voy a ver, mamá? O sea, ¿tenemos algún problema en ver a nuestra mamá o que nos vea? A mí me parece que entendemos que no es una situación cotidiana porque es en ese caso algo extraordinario. Pero creo que uno no tenía por qué avergonzarse del cuerpo de nuestra madre o nuestro padre, que dijera, córrele, lo hacemos, punto. O hay una sola cama y te tienes que dormir con la mamá o con el papá y tampoco pasa nada. Es una noche, es un momento. Bueno, en Europa es muy común que la gente viaje y para ahorrar dinero Se queda en la se quedan habitación en una todos. sola habitación. Y a lo mejor 3 en una cama, pues. Pero No necesariamente la cama. no nos vale. Pero en un hostal o una cosa así, pues tienes que compartir. y no pasa nada más allá. Pues no lo sé, nunca me he quedado. Pero A ver, haz la prueba. Viaja nos solo. platica. Es que viaja solo. creo que hay muchas cosas en la vida que no he aprendido. Mente cochambrosa. No, pero Aquí lo importante es que desde muy pequeñas y pequeños hablemos claramente de esos temas, demos educación sexual temprana, nombremos las cosas como son y que todo el mundo aprendamos cuáles son los límites legales y justamente que respetemos la incomodidad. Seguramente habrá niñas y niños desde pequeñitos que digan, ¿sabes qué? No te acerques. Bueno, yo platico porque si le incomoda respetamos. Otra cosa que es muy importante es no confundir este ámbito de confianza, por ejemplo, con invadir la intimidad. Claro. Muchas veces está en su cuarto el niño y llegamos y le abrimos la puerta. No, hay que Hay que tocarle. tocar. Es respeto a la intimidad de cada una de Igual las él debe personas. tocar la recámara de los papás, porque hay muchos papás que dejan la puerta abierta. ¿Cómo se la voy a cerrar a mi hijo? Es la intimidad de cada uno, pero también tú llegas y toca la puerta de tu hijo. Yo también creo que Eso es es muy importante, cuando pero no me dejarás mentir. Esto tiene que ver también con la sexualidad, el concepto de la sexualidad que tienen los padres. Porque por mucho taller que les demos de información sexual, si ellos traen ahora sí que ya corrupta toda esta idea, o distorsionada, por decirlo mejor, pues es lo que le van a enseñar al hijo. Sí, Y es lo que va a aprender el hijo de hay la prejuicios. sexualidad. ¿Y no será esta cosa que hemos platicado muchas veces? Los padres, los recién casados, dicen, cuando tenga hijos no los voy a educar como mi mamá nos educó. Y resulta que con la macroeconomía que nos domina todas las cosas de la vida, tienen que trabajar los dos. No alcanza para la escuela, no alcanza para la guardería. Entonces, ¿dónde vas a dedicar a la niña o al niño?
con tu mamá, Lo que decíamos al con inicio, los al inicio, el abuelos. doctor. Y ¿no? entonces los abuelos son los que acaban educando de nuevo igual a la Claro. nueva generación, ¿no? Es un Y los círculo abuelos vicioso de alguna también, manera. los abuelos también terminan abusando de ellos. Sí, de hecho aparecen, ¿Cómo? A ver. aparecen en el cuarto lugar después de los, ¿De los de tíos? los tíos. ¿Qué? ¿A Claro, los a los abuelos? ¿A abuelos. los nietos? Sí, No, claro. pero eso es una depravación. Pues todo, es que todo esto es una Y por lo general depravación, son si lo gente ves mayores así. ya de edad, ¿no? Son personas a lo mejor con algún tipo de demencia. Claro, incluso cuando Yo he visto uno, varios casos uno en hace terapia, ¿eh? estudios de Sí, pedófilos, Sí, es muy común que sean adultos mayores. Ujú. sí. Y si en alguna ocasión hacen el estudio antropológico de ir a un cine donde aparecen películas para adultos, Ujú. van a encontrar dos grandes grupos. Uno que son adultos mayores Ujú. y otro que son jovencitos. Es decir, son los dos grandes contrastes. Muchos adultos mayores justamente despliegan estas conductas antisociales contra población menor de edad. Sí, claro. Y muchas veces con quien tiene más al alcance. Porque además le van a generar un sentimiento de culpa muy contradictorio a la víctima, digamos, porque es el mismo que te quiere, te protege, te da tu domingo, digamos, ¿Cómo lo denuncias? y al mismo tiempo dices, pero es el que me está lastimando. Esa situación es muy complicada. Complicado. Lo cierto es que, insisto, hay que hablar claramente de estos temas, porque incluso la policía cibernética en nuestro país ha encontrado casos dramáticos, no solamente de abusos de niñas y niños, sino incluso en contra de lactantes. Sí, sí. Hay casos reportados en nuestro país que se han documentado claramente de abuso sexual a De bebés. bebecitos. Sí. Entonces, cuando tocamos estos temas, que hemos publicado en un par de libros, decimos que no todo es pedofilia y pederastia. Hay incluso situaciones donde trabajan en contra, digamos, de lo que se llama la primera infancia, que sería menores de 6 años, luego entramos en la etapa de lactantes entre 2 y 3 años, pero incluso hay recién nacidos. Hay situaciones muy dramáticas, muy violentas, en las cuales hay que intervenir inmediatamente, y por eso es lo que digo, hablemos de estos temas en las escuelas, en todos los programas de comunicación, talleres para pares, reeduquemos a los docentes, recuperemos lo que eran las políticas de prevención victimal, como lo de mucho ojo, esta denuncia, ni golpes que duelan ni palabras que hieran, con las niñas y los niños no se valen, o sea, había eslogan, había campañas, Sí, claro. el problema es que ya se olvidó, y esto que comentabas de Chapulín Colorado, la Chilindrina, Chabelo, eran personajes con los cuales se identificaban las niñas y los niños, Sí, y les tenían decían, influencia. mucho ojo, Eran los bloggers del pasado. hay que retomarlo, es importante que retomarlo. Pensaba, este asunto de los pederastas tomó fuerza a raíz de los abusos que fueron revelados por sacerdotes. El tema de los seminarios, de los legionarios, etcétera, Marcial Maciel. y todo ese rollo. Y en ese momento, cuando sucedía, hicimos algún programa hace muchos años ya de esto, y decían que no eran los únicos casos, sino los pediatras también tenían estas implicaciones. Por la cercanía con los niños, por la preferencia. Es decir, escogían esa profesión para, como los maestros, como el objetivo. o Muchos los maestros también. Así viéndolo universalmente, en el siglo XXI estamos peor, estamos como en Sodoma y Gomorra, o hemos avanzado, la civilización ha ido protegiendo a los seres humanos, o vamos en decadencia. Yo creo que en un sentido dual. En la parte jurídica se ha avanzado mucho. Actualmente existe la Convención de los Derechos del Niño, que se aprobó a nivel internacional en el 1989. Hay muchas legislaciones en el mundo que protegen los derechos. Por el otro lado, a partir de la masificación del Internet, se multiplicó de forma increíble todo lo que es la pornografía de carácter ilegal, y eso ha erotizado demasiado. Entonces diríamos, la parte jurídica y políticas públicas, mucho mejor que hace décadas, porque ya se habla claramente de estos temas, porque ya se denuncia, hay mayor acompañamiento a las víctimas, hay profesionalización de los servidores públicos. Esa parte me parece que vamos avanzado. La parte, sobre todo con la internet, es que ha cambiado mucho, porque antes, cuando uno era un adolescente y quería comprar cierta revista, pues tenías que ir al puesto de periódico, pasar la vergüenza, quizás darle un dinerito extra al vendedor, Esconderla en tu casa, pues no la llevarla ahí podías al mostrar. baño de la secundaria y tratar de mostrarla. A los compañeros. Ahora, con el alcance que es gratuito, fácil, ha cambiado mucho. Bueno, te aparecen los anuncios de Las invitaciones Internet, llegan. Es que no sé en incluso. dónde te metes, En oye. el- A mí No, nunca no, me no, pasa no, esas sí cosas. llega. Facebook, En cualquiera que lados. estés. en el Facebook a mí Sí, me sí, sí llegan llega. de repente unas sugerencias de amistad
en el libro de Jetas que le llamo yo, unas sugerencias de un listado o unas personas, y yo siempre hablo, yo nunca veo primero quién es, ¿no? Claro. Y veo su información, y unas fotos y unas cosas que digo, esta mujer que quiere ser mi amiga de Tú no quién, veas o sea, esas por cosas. favor, hombre, Quiere Tú no veas conmigo. esas cosas. no, pues un enganche, Sí. ¿no? Atrás Claro. de eso Hay toda empieza una todo mafia eso. ahí. Sí, actualmente sí, esta cultura, digamos, en torno al cuerpo, el problema es que cada vez vamos bajando de edades. Y ese es muy delicado. Recordemos, no Sí. solamente han ido cambiando los estereotipos físicos desde Marilyn Monroe, desde la Venus, actualmente los cuerpos, sino que se han infantilizado demasiado. Recordemos la talla cero de las modelos, Sí, justamente sí. que se tuvo Que que ya se prohibir prohibió. por todo lo que existía. Y el problema es que estamos volviendo modelos adolescentes. Y habría que establecer claramente, o sea, se ha avanzado lento. Por ejemplo, la prohibición de los matrimonios de personas menores de 18 años. Eso es claro, si no tienes derecho a votar, no puedes ir a comprar una cajetilla de cigarros o no puedes ir a un lugar de apuestas, pero sí me puedo casar. Era una cuestión increíble, absurda, digamos, ¿no? Entonces, es paulatino y parte de eso es decir muy claramente, con las niñas y los niños no se vale, no puedes, nada de que el niño o la niña lo permitió, le gustó, lo disfrutó, O me provocó. incitó. Sí. Y lo que decía finalmente, y con esto te cedo la palabra, uno, supimos el caso de los legionarios de Cristo, eso fue un caso internacional. Masivo. Más recientemente la Iglesia de la Luz del Mundo, que también está en la misma situación muy delicada. Obviamente hay un proceso penal abierto y existe el principio de presunción de inocencia, pero hay muchos indicios que apuntan a eso. Y por parte de la Iglesia Católica hay mucha documentación también de lo que han pagado justamente para silenciar a víctimas. Entonces, ¿qué significa eso? El último caso de un obispo argentino, amigo del Papa. Sí, fue denunciado y el obispo lo reconoció. Doctor, ¿hay políticas públicas en México en defensa de los derechos de los niños? ¿Hay algo serio? Porque yo escucho casi todos los días la mañanera y hablan de los adolescentes, de los ancianos, les están dando dinero a los de la tercera edad y a los de pero no oigo de los niños un mensaje de protección, de formación, no escucho nada y desconozco si hay una política pública que reconoce esto que usted está proponiendo con los niños, no y toda esta serie de cosas. Sí hay, pero no ha tenido el empuje que en otros años. Particularmente se encarga de esto el Sistema Nacional DIF y UNICEF México. Son las dos instancias principales en nuestro caso. Obviamente después se replican los DIF estatales y los DIF municipales, que son los encargados de la protección de personas menores de edad y su acompañamiento con la familia. Entonces diríamos, sí existe. Por parte de las ONGs además hay un acompañamiento con lo que es la Red por los Derechos de la Infancia en México, que agrupa más de 50 ONGs en todo este tipo de situaciones. Entonces, sí existe, pero es insuficiente, evidentemente. Cuando me preguntas si existen las políticas públicas, por supuesto que sí, lo que no tenemos es la cantidad de expertos que requeriríamos. Diríamos niñólogos, en un sentido coloquial, digamos. Especialistas, pues, sí. Hace falta que nos especialicemos muchísimo más. El problema es que somos una sociedad adultocéntrica, centrada en la población adulta. Y prácticamente todo lo que es hacia menores de 18 años hay poca información. A veces se le da más peso al Instituto Mexicano de la Juventud. Se habla de los jóvenes, sí, pero adolescentes menos. Luego si me voy a niñez, todavía va bajando, digamos. Están en edad de votar y los no. En parte por eso. En parte sí. En nuestro entorno, ¿qué podemos hacer? Mucho. En primer lugar, evitar cambiar los nombres a las partes del cuerpo. Ese es un error muy común que hacemos. ¿Evitar cambiar? Sí, decirles el nombre que es. Pajarito, mariposita, Okay. no. Pene, vagina, etcétera. ¿Así hay que decirle definitivo? Pues es que así se llama. A mí me da mucha risa los comerciales de los pañales en España que te hablan para cuidar el culito del bebé. Y aquí la palabra culito se refiere a otra cosa. Son debemos localismos, llamarle son así, regionalismos. Son culturales los términos, ¿no? Entonces aquí decirles el nombre que es. Y esta palabra que tanto nos escandalizamos acá de culo significa pequeño. Es etimología. Sí, lo que queda de una copa de vino es el culo de la copa. El fondo. El fondo.
crepúsculo, cualquier palabra que lleve ese Sí, pero vocablo. en el albur mexicano es peyorativo decir el culito, se refiere a una mujer que tiene una protuberancia, Nalgas. ¿cómo se dice? En las Nalgas, nalgas. llamativas. Hay una vulgarización, evidentemente se toma de forma inadecuada. Hay que decirle las cosas como son, no lleva ninguna carga negativa, hay una naturalización del lenguaje, y recordemos que las niñas y los niños nacen sin culpas, sin vergüenza y sin miedo. Es una cuestión donde los padres lo vamos inculcando. La culpa y el miedo. Por supuesto. Viejo, qué fuerte. Entonces, si regresamos a esta cuestión mucho más natural, me parece que se va a avanzar dramáticamente. Aprendamos a escuchar a las niñas y los niños. Cada quien tiene una personalidad, me queda claro que en formación, pero cada quien va estableciendo límites. Si yo advierto que a una niña o un niño le incomoda algo, lo platicamos. Esto que señalábamos, habrá familias por toda su historia de vida que puedan generar tal nivel de confianza que hasta se vayan juntos y no hay que criminalizarlos, existe. Pero habrá otros que desde muy pequeña la niña diga, papá no, eso me incomoda, papá volteate, papá no, y respetamos absolutamente. Entonces, cada caso es diferente, no quiero criminalizar esto, pero tampoco lo otro. Y si una niña o un niño dice, papá, no me hables así, papá, no me gusta que me estés viendo hay cuando que me cambio, respetarlo, por supuesto. hay que respetarlo. Sí, claro. Qué interesante, doctor. Pues el tema da para Voy mucho a más. pedirle de favor que nos visite nuevamente otra vez algún día con estos temas, porque creo que hay que darle mucha difusión a esos. Sí, yo te dejo sus datos porque ves Sí, que yo me voy a porque- enfrentar ahorita. Sí, ya sabemos que te vas 6 meses de cada. Ojalá. ¿Sus libros dónde se pueden adquirir, doctor? Que tiene varios. Normalmente lo distribuimos ahí en la Benemérita de Puebla. La cuestión es que ya la mayor parte están agotados y ya únicamente nos quedan algunos pocos en reserva y otros se consiguen en internet. Entonces, yo les agradezco mucho el espacio a cada uno de ustedes. Creo que es importante que los periodistas hablemos de esto y sobre todo que a veces los periodistas como tal llegan a tener algunos... Y hablamos de... No, pero incluso algunos pequeños equívocos llegan a equivocar lo que es el abuso sexual, de la tentativa de violación, o lo que es el estupro con corrupción de menores, o el enocinio con la trata de personas. Entonces, me parece que son cuestiones que uno toma como si fueran sinónimos, y eso no es así, y a veces una pequeña aclaración jurídica nos ayuda mucho a todos y todos. Fíjate que el doctor que viene de la Ciudad de México tenía varios programas allá del INACITE y otras instituciones donde hablaban de todo esto y daban mucha información. Pues Y aquí en Puebla no ha tenido esa posibilidad porque los no es medios tan de fácil. comunicación de Puebla están No quieren cerrados a hablar de estos esto, por eso temas. dije, no doctor, tienes que ir ahí con No nosotros y construyen hablar. sociedad, no construyen Y sociedad. esto forma sociedad, Y exactamente. ¿no? O sea, nos vamos por la nota roja, nos vamos por Sí, el amarillismo, nos vamos por lo sensacionalista. Y si se habla de una violación a un menor, se habla como Claro. una nota roja y no se analiza lo que está pasando. Sobre todo para la prevención, Para es lo la que nos prevención. está diciendo. Doctor, Muy muchísimas importante. gracias. Gracias a ustedes, gracias Muy a amable, ustedes. y Yo te- de veras, Yo te dejo los datos. estamos en... Es más, viene, a partir del jueves viene en mi lugar. ¡Ah! Perfecto, nos dará mucho Ya negociamos. Ya ¿no? negociamos. Ahí vamos, por lo menos el café yo lo Sí, invito. porque el esos café 6 yo lo meses de invito. beca... El café yo lo invito, Todo caray. diciembre y enero estás acá. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias. El doctor Gómez Tagle. A ver si aprendes, güey. No, pues sí. Vamos a la cápsula de Ana Laura Tello Barrios, de La Piel al Alma, y regresamos acá con el maestro Pedro Luis Díaz Bermúdez. Segura, ¿y quién más? Gerardo López Arciaga. Sí. ¿Arciaga o Arciga? ¿Arciga? ¿Perdón? Hay que ponerle acento, Juanito. Hay que ponerle acento en la A, aunque sea mayúscula, ¿eh? Claro, claro. Bueno, regresamos con ellos porque ustedes jugaron con los palitos de madera esos en la primaria, en el kinder, que hacíamos las casitas. Ah, ¿Qué sí, tantas cosas se pegaban? claro, con plastilina, para que No. pegaras ahí, ¿no? Con resistol blanco, no. Nosotros Bueno, yo teníamos les otro traía con nivel. plastilina. Resistol blanco, o hacías el engrudo. O hacías Hacías el el engrudo engrudo. con almidón. Bueno, ahorita vamos a platicarles. Ok, perfecto. Hola, soy Ana Laura Tello y te recuerdo que la vida no tiene por qué ser un fastidio, así que hoy les voy a platicar acerca de
una situación que es una pregunta que me hizo bastante interesante. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es como el común denominador que hace que una pareja siga por muchísimos años? Es decir, echando un ojo a las parejas que ya son como grandes de edad. Y analizando varios casos, hay como cierto tipo de agrupaciones, ¿no? Entonces hay quienes han mantenido su matrimonio, y voy a hablar poniéndome, o sea, explicándolo a partir del lado femenino, porque es prácticamente con quien hablo, ¿no? Y hay como 3 grandes grupos. El primero, vamos a empezar del feo al bonito. El feo es cuando la pareja vive diversos tipos de situaciones, como todas las parejas del universo, en donde hay complicaciones económicas, posiblemente enfermedad de los hijos si es que existen hijos, posiblemente infidelidad de cualquiera de las partes, pero bueno, al final sí sucede que una de las partes se queda porque le tiene lástima a la otra persona. Es decir, bueno, esta persona ya subió, bajó, toleré muchas cosas y al final, al parecer ya le cayó el 20 y pues está como muy solo, amargado, y la verdad, pues qué pena. Y en muchas de las situaciones, estas relaciones que subsisten por muchos años, lo que al final de los días los une no es el amor, es la lástima de dejarlo como perro solito. Entonces, eso sucede mucho y es real, no es invento mío. Segundo caso, cuando el lazo familiar que se extiende entre estas dos personas son los hijos y después de los hijos son los nietos, es decir, cuando el motor es el tema de la unión familiar. Entonces, muchas parejas logran disipar sus problemas o resolver de algún modo las complicaciones porque enfocan su atención en que los hijos estén bien. Entonces los dos se van autorregulando de tal manera de propiciar en este espacio familiar pues situaciones positivas. Hay pros y contras porque muchas veces una de las partes como que se aguanta muchas cosas con tal de que la familia no lo perciba y empiezan complicaciones personales. Sin embargo, si esta persona le da valor a eso, tiene la oportunidad de ir creciendo y resolviendo y expandir o transmitir esta sabiduría a tu familia. Entonces, este modelo, por así decirlo, no está mal, simplemente ir cuidando, evidentemente, que los precios que pagas por ir manteniendo a tu familia no sean muy altos para ti en tema de dejar de vivir, dejar de ser feliz y de renunciar a tus cuestiones o a tus logros personales. Y el tercer grupo que he estado viendo es como el utópico, por así decirlo, pero también existe. Y es cuando la pareja, evidentemente, va viviendo, como todas, diversos tipos de situaciones, pero se van haciendo camaradas porque el ingrediente principal es que ambos quieren formar un compañerismo, o sea, un tipo de compañía que es ser compañeros de vida. Y en este ser compañeros de vida hay 2 ingredientes que son fundamentales y que no se van perdiendo a lo largo de los años y por las situaciones. Al contrario, se van modificando y se van fortaleciendo. Y son el amor y el respeto. Cuando el amor y el respeto están juntos, lo que tiene la pareja es precisamente estas ganas de acompañarse en los diferentes procesos de la vida para irlos resolviendo, para irlos disfrutando, pero también para permanecer juntos, porque se ven como compañeros. Generalmente las situaciones difíciles nos unen, pero precisamente cuando una de las partes de la pareja empieza a reprochar en las situaciones difíciles de es que estabas de malas o aparte abusa para tener situaciones difíciles para medir el compromiso de la otra persona, bueno, eso no es ser compañero, o sea, no hay que confundir y hay que tener un poquito claros estos términos. Pero creo que es el ideal de pareja, creo que es el ideal independientemente de la supervivencia de por qué nos unimos en pareja. Sin embargo, creo que es lo menos común que sucede en nuestra realidad, pero podríamos trabajar por encontrar a esa persona. Muchísimas gracias.
cercano a 60 centímetros por 30 centímetros. Entonces es un edificio a escala. 60 por 30. Es un edificio a escala que es probado. Bueno, el proceso, como ya lo dijo el maestro Pedro Luis Díaz, es un proceso que cumple, digamos, con los procedimientos que se hacen en la realidad, ¿no? En el proceso de diseño, análisis y construcción de edificios. Entonces el objetivo de este concurso es propiamente que los estudiantes, que los participantes desarrollen y apliquen los conocimientos necesarios para hacer que su edificio no colapse ante el efecto del temblor. Porque como sabemos, pues uno de los objetivos del diseño sismo resistente en las construcciones es que los edificios sean seguros. Entonces, parte de esta competencia es que los estudiantes puedan explotar todos sus conocimientos y aplicarlos en el análisis, diseño y construcción de un modelo a escala de un edificio, obviamente usando exclusivamente dos materiales, que son los palitos de paleta y pegamento blanco. Eso es el único material que podemos usar. Y obviamente hay muchas cosas que los estándares del concurso... ¿Cómo se hace la evaluación? O sea, ¿el que resiste es el que gana o cómo? Eso es algo interesante. De hecho, este concurso, el sexto, porque se hace cada 2 años en el marco del Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, digamos, fue innovador en el sentido de que en este concurso la mesa vibradora que se usó es una mesa ya con más capacidades, es decir, ya puede reproducir un temblor. En este caso, el temblor que se usó fue el del 19 de septiembre de 2017, registrado en CEU, en la Ciudad de México, y cada edificio fue probado, tuvo que pasar varias pruebas. La primera prueba fue la prueba de peso, es decir, en la realidad los edificios deben de cumplir con estándares de seguridad, pero también de costo. Y el costo está asociado con la cantidad de material que se usa. Entonces, el peso del edificio, la escala, era un parámetro digamos, de evaluación. O sea, el edificio que fuera el más ligero tendría más puntos, ¿no? Esa es la primera prueba. La segunda prueba era la capacidad que deberían tener los edificios en deformarse lateralmente. Evidentemente, los edificios generan movimientos que hacen que digamos, que se deformen los edificios de manera lateral con respecto al suelo. Entonces, la segunda prueba fue esa, que el edificio soportara una capacidad de deformación para poder verificar que no iba a colapsar cuando se sometiera a la acción dinámica. Y esa era la parte de la prueba dinámica. Eran dos aspectos a considerar. Uno, que el edificio ante el sismo experimentara movimientos en la azotea los más bajos posibles, porque eso es algo muy, muy deseable en la realidad. O sea, que un edificio muy alto se deforme menos y tenga un nivel de aceleración bajo, hace que, por ejemplo, el contenido que hay dentro de los edificios no se dañe y que se asegure propiamente la seguridad de la construcción. Yo tengo una duda. Usted está haciéndolo en base al peso que tiene ese edificio, esa construcción, pero ya en la realidad, pues si una cosa es el peso del edificio y otra cosa es el mobiliario que se le mete al edificio. Entonces, ¿cómo se valora esto? Porque pues cada quien va a llevar a su lugar, oficina, departamento, lo que quiere. Entonces, ¿cómo se valora esa parte ahí? De hecho, esta parte se valoró poniendo a todos los edificios que se construyeron y todos los niveles, se simuló el peso de la carga viva, que así se le conoce en la parte técnica. La carga viva es todo el mobiliario, la gente, los usuarios. Lo que puede cambiar de muerte es el edificio. Exacto. Lo que puede cambiar de posición en los determinados muebles, ¿no? Sí. Entonces se simuló poniéndole un peso de 1 kilogramo a cada piso, o sea, para poder hacer esa simulación. Pero eso no se restringe a ningún lugar que uno rente. No. Si uno va a rentar y va a llevar el mobiliario que uno quiera, sí, ¿no? Aunque hay valores estimados, valores estadísticos. Eso voy a decir. Yo estaba pensando pero ¿qué le eso puedes como... meter? Yo pienso, me puse a pensar ahorita qué es lo que tengo que más pesa. Evidentemente mi conciencia, pero pues esa no Esa no se no se registra. No se cuantifica. Pero los libros pesan mucho. Yo creo que lo que decía la pregunta se refiere a los contenidos que había comentado un poquito el profesor. Lo que pasa es que en la vida real ya hay establecidos pesos estándares para diseñar todo eso que se mueve, que para nosotros es la carga viva, y hay pesos estándares de acuerdo al funcionamiento del edificio. Sí, ya nadie compra una caja fuerte de esas que se usaban antes, con grúa había que subirla. Cuando se hace el diseño, se tiene que saber si va a ser un edificio para un hospital, si va a ser para oficinas, si va a ser para departamentos.
En función de eso se calculan las cargas vivas. Uno. Dos, un tema que ya ha tomado mucha relevancia en los últimos años es precisamente los contenidos. Y precisamente para disminuir el efecto, ahorita hablaban de los libreros, por ejemplo, pues la sugerencia, así directa, rápida, que se puede hacer es que hay que anclar los libreros en las paredes, ¿no? Porque precisamente es algo que puede dañarse. El muro, y el muro sí lo puede sostener. Y el muro lo puede dañar a alguien. Y puede dañar a alguien. Y yo creo que también la cuestión arquitectónica, Los libreros deben adosarse siempre a los muros, no en el centro del salón. cuando ustedes comienzan a proyectar, es decir, Por ejemplo, esto no, tenía que estar fijos. La sugerencia es que deben poner una cláusula atornilladas, por ejemplo. Sí, pero eso cuesta dinero y no lo tenemos. Ay, eso no te cuesta dinero, es un Y tornillo. acá todo es hechizo. No hay nada valioso, salvo nosotros. oye, pero cuando tú distribuyes un departamento, ¿no? Y lo pongo en el edificio, tú dices, de este lado va a estar la cocina, de este lado va a estar la recámara, y tú piensas que vamos a poner un tipo de comedor pesado o no pesado. Yo creo que la distribución, ustedes se encargan, ¿no? Para poder decir, la carga de ese edificio va a estar de este lado y la compensamos con el otro, ¿no? Me imagino, ¿o no? Sí, lo que pasa es que en realidad el peso de la estructura, la famosa carga muerta que decían hace rato, el peso de las columnas, el peso de las paredes, de las losas, pues es mucho mayor que el peso de sus contenidos. O sea, una estufa, una lavadora, nosotros mismos las podemos mover y reubicar, pero nosotros no podemos levantar, es muy difícil para los albañiles levantar, por ejemplo, una billeta para cierto tipo de cosas. Bueno, las que se usaban antes, yo aquí encontré un montón. Bueno, no, pero 10 fácilmente, los rieles. Se usaban los rieles. Las ruedas de carreta. Como si fueran viga madre que le llamaban, ¿no? Sí. Eso pesaba, claro. Entonces esos pesos, los pesos de la carga muerta, los pesos columnas, es muchísimo mayor que los pesos de los contenidos. Entonces, por eso debemos saber para cuál va a ser la función de la estructura, porque en función de eso se marcan los oficina, pesos. Hospital o casa. Una oficina seguro que va a tener librero, va a tener archivero, escritorios pesados. A ver, pero espera, porque yo me quedé cómo son las evaluaciones. Nos quedamos en que la segunda era la deformación y la tercera. La tercera tenía que ver con la estimación de un parámetro muy importante que tiene que ver con la respuesta dinámica que tienen los edificios. Todos los edificios tienen periodo de vibrar. Entonces el periodo de vibrar... Después del sismo, el edificio sigue vibrando. Incluso sin sismo, los edificios tienen esa característica intrínseca de las estructuras porque depende de la masa, o sea, el peso que tiene el edificio y del tamaño que tienen los elementos estructurales. El edificio se mueve, los edificios. Los edificios, sí, cuando está la acción de sismo se mueve, pero sí, aunque no tengan, hay es como la firma que... De repente la puerta se atora, ¿eso qué pasó? Es que el edificio se mueve. Entonces, este parámetro que es el periodo de vibrar, que es, digamos, entendámoslo como que si el edificio estuviese moviéndose, es el tiempo que tardaría en dar una oscilación completa. Ese es el periodo de vibrar, o sea, se mide en segundos incluso. Entonces, se ha identificado no solo en México, en todo el mundo, que este parámetro controla cómo se va a mover cuando hay un temblor. Entonces, o sea, todo esto se hace con palitos de madera y resistor, bueno, pegamento blanco. Me imagino que será el resistor, ¿no? O con la loca que es ahora el poderlo. ¿Y qué hacen después con el edificio de palitos? Se somete a esas pruebas. Sí, ok, ya ganaron. ¿Y luego? El edificio se pone en un... Se exhibe, se exhibe o cómo. Se desbaratan. Se verifica que no haya sufrido daño, porque eso es algo también importante. Es decir, el edificio a veces se somete a la excitación en la base, que es el temblor, se deforma el edificio, entonces a esa deformación de repente aparecen grietas en las columnas o en las plantas. Entonces se verifica que no haya daño, como debe ser en la realidad. Y evidentemente el jurado ya los que tienen más... ¿Y luego qué pasa con esa estructura? Con esa estructura, bueno, nosotros en la UPAEP se entiende ahí... Ahí están en la UPAEP. Se muestran ahí a los muchachos que... No las venden, que nos visitan. Digo, estaría bueno tener una aquí, ¿no? De hecho... un palito tener aquí una estructura. Digo, sería interesante. A ver, por ahí traído una y aquí nos explicaba todo. De hecho, sí era... Oye, lo único ¿De qué que... dimensión son?
60 centímetros. Este edificio no, de alto tiene 1.4 metros. Ah, caray, no, pues es ya. alto. Sí, Y en planta es, digamos, 60 por 30. 60 por 30. Es un edificio. Oye, pero fíjate, resiste la cama vibradora, pero transportarlo de la web para Ya acá. no. Oye, hemos hablado un poco de la cama vibradora, más La mesa. más que todo. La mesa Cama vibradora, no, hombre. Mesa. Mesa. Así, Mesa técnicamente Esa Estás es pensando otra en cosa, esa, ¿eh? en la mesa que más aplaude. Eso sí es otra cosa. ¿Cómo poderla replicar comparándolo con un sismo y que esa fuerza que tú le estás metiendo a esa vibración es la que se equipara a lo real, ¿no? Y decir, sí, esta Son resistencia los de cálculos. materiales, ¿no? Y que va a resistir como ese poder que tiene un sismo, lo puedes comparar y decir, sí, esto va a suceder aquí. Porque esos son ¿Cómo los lo haces? cálculos Sí, por, de hecho, por matemáticas. Tú eres médico, pero ellos son ingenieros. Pero es algo Ellos interesante. sí manejan la matemática. es una El observación cálculo interesante. diferencial, toda esta serie Pero de ya esto cosas. es trigonometría. Trigonometría todas esas plana, cosas. claro. Sí, hombre. La mesa vibradora que se usó en este caso fue la que tienen y que inauguraron recién este año en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ya en CEU. Y ese dispositivo, que incluso fue donado por sus exalumnos allá en la Facultad de Ingeniería, reproduce el movimiento del sismo en una dirección y literalmente reproduce a través de desplazamientos. Es un dispositivo que tiene actuadores, que tiene mucha mecánica y mucha electrónica, y que puede reproducir literalmente el movimiento que se registró en la estación de CEU allá para este temblor. O sea, lo reproduce. No está escalado, de hecho reproduce esa aceleración. Evidentemente las fuerzas que le entran al edificio son proporcionales a la masa que tiene el edificio por la segunda ley de Newton. Ahí está la física del problema. Entonces, como se escala el edificio, pues se escala también la masa. O sea, el peso no le vamos a poder poner el peso real en una estructura, sino es un peso proporcional a las características del edificio. Entonces, lo interesante de la mesa vibradora es que ya muchas universidades tienen estos dispositivos, pero en mi opinión, esta que se usó para el concurso de la Facultad de Ingeniería de la UNAM es un dispositivo muy bueno que sirve para precisamente reproducir los temblores. Seguramente ellos allá en la UNAM van a hacer ya muchas más prácticas de laboratorio para poder probar diferentes configuraciones de estructura, ¿no? O sea, para ver cuál es la mejor, cuál es la que le convendría al arquitecto adoptar para que su edificio ya cuando esté construido sea seguro, ¿no? ¿Y cuando brinca? ¿No? Porque estamos moviendo, sí, pero cuando brinca. Esa es una excelente pregunta. Esta mesa vibradora no reproduce el movimiento vertical de las aceleraciones en el terreno, porque para reproducir se requieren de dispositivos pues solamente que empujen de abajo hacia arriba. Entonces, Son osciladores. Ajá, oscilatorio. En este caso, la mesa vibradora que tiene el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que esa es otra, que esas sí ya se usan para, digamos, proyectos de investigación, pruebas experimentales ya digamos, que hacen los investigadores allá de la UNAM o de otras universidades, esas sí reproducen el movimiento en las tres direcciones, porque los sismos tienen tres componentes de movimiento, dos horizontales y una vertical. Y obviamente las que tienen en Japón esta mesa de 30 metros por 30 metros, en donde ellos han hecho edificios a escala real, o sea, media manzana. Un edificio que hicieron por ahí del 2006, construyeron un edificio de 6 pisos, exclusivamente para probarlo ante la acción de temblor de Kobe que tuvieron ellos en el año 1995. Entonces, los japoneses pueden dar ese lujo de tener esa cantidad de infraestructura y de tecnología para poder estudiar más sobre los efectos de los temblores en las construcciones. Pero bueno, aquí en México esta prueba o este concurso que nació pues dada la necesidad que tenemos de estudiar más los efectos que tienen los temblores en los edificios, pues va avanzando, ¿no? Entonces yo espero que en algún futuro podamos tener laboratorios que ya nos permitan tener un poco más de conocimiento al respecto, ¿no? El latinoamericano sigue estando de pie. Sí. ¿Qué es lo que tiene ella? Y eso es nuestro ejemplo a seguir, que los otros no han hecho, no han replicado. Bueno, la Torre Latino está en una zona de lago, en la Ciudad de México. Lo que tiene la Torre Latino es que se aplicó mucha ingeniería, ¿no? Una parte de la ingeniería geotécnica, o sea, el subsuelo, se estudió a detalle el subsuelo, para que el diseño de la cimentación fuera tal que se comportara adecuadamente. ¿Y son como unos amortiguadores?
Realmente no son amortiguadores, lo que controla todo el latino es que el nivel freático de las aguas tiene un nivel controlado para que las propiedades dinámicas de los suelos no cambien. Pero no es eso lo que tiene que tener cualquier edificio, un estudio de ese tipo. Hay diferentes técnicas. No, pero hay diferentes Menos el técnicas. de García Limón, de aquí de la 3, Pero 15. todos deberían empezar por eso. De hecho, geofísico. El estudio de geotecnia, el estudio geofísico son estudios necesarios para Obligatorios, ¿no? Es porque es entender cómo está, o sea, qué hay debajo del edificio en donde se va a desplantar. Yo no puedo Es construir importante. algo si no sé qué está abajo, ¿no? Por lógica. Eso es lo que yo me preguntaba cuando empezó la expansión La zona sur. de la zona de Angelópolis, ¿no? a los lados del río. Esas aguas permean, ¿no? Pienso. No sé si será así, pero la carga que se le ha puesto a esa zona, la cantidad de edificios, no sé cuántos pisos hay, no sé cuánto tiene el pasaje, pero no es uno, son muchos. Esto estará bien estudiado, bueno, o pasará como las fichas de dominó un día que se van a ir se lleve al otro. Digo, en general hay que hacer muchos estudios para iniciar la construcción de un edificio. Hay que hacerlos, pero en este caso estarán hechos. Ahora, yo creo, digo, en general, las yo creo autoridades no tienen ni idea de cuál es el norte y el sur. Bueno, yo creo que en general lo que hemos observado, o personalmente yo he observado después de un temblor, es que las estructuras hechas con ingeniería siguen en pie. Digo, como ejemplo tenemos nuestros edificios de la universidad, todos han sido calculados. Sí, pero ¿cuántos pisos tienen? Sí. La zona nueva, la zona de Lomas, de todo esto que tienen edificios que están juntos. Sí. Bueno, todo un edificio influye en el comportamiento del conjunto. Pero todo eso se tiene como que las muelas, precisamente, ¿no? Como los dientes. Sí, exactamente. Lo que le pasa a uno le va. Pero se tiene que hacer esos estudios sobre el principio básico del suelo, que hay en el suelo. Sí, o sea, eso teóricamente entiendo, se deben hacer. Pero lo que yo pregunto es que si se habrán hecho. Bueno, o sea, yo hay creo, manera de evaluar que lo que está sucediendo, la expansión inmobiliaria es tremenda en esa zona. Bueno, y la carga que se le está poniendo a esa zona estará, o sea, hay manera de evaluar y decir, oye, esto no se puede convertir en una zona de riesgo. Bueno, tendría que hacerse se tendrían que revisar los proyectos, se tendrían que revisar los proyectos de mecánica de suelos, se tendrían que revisar los proyectos. Y los de lavado de dinero y bueno, eso ya es una otra vez cosa. ahí. Es otra cosa. Trabajos juntos. Que los hayan hecho bien, ¿no? En el caso de los pues tú vives ahí, ¿no? No, yo no. Que se tienen que hacer grandes excavaciones. Yo vivo todavía más para acá. Más cerca del río. Más cerca del Ahí río. está la zona del No, pero ese edificio sí tiene estudios bien hechos. Checaste que tuvieran los estudios. Oigan, La Paz está cambiando, ¿no? El uso de suelo, La Paz, la colonia La Paz, ¿no? Era habitacional, ahora hay edificios, hoteles, le cambiaron. ¿Esto sí va a dañarse, estas nuevas construcciones? Bueno, vuelvo a lo mismo, o sea, es deber aquí voy a poner un poquito la cuestión del gobierno, es deber del gobierno revisar precisamente los proyectos para ver que se cumplan todas las características de seguridad. Esa es una parte. Pero yo también creo que un inversionista que va a hacer un hotel, por ejemplo, pues él quiere que su hotel siga funcionando porque va a haber el retorno de la inversión. Entonces, yo creo que en términos generales, en particular, ese problema no se da porque ellos sí son capaces de invertir precisamente en todo ese. Pero alguien que va a vender no le interesa ya eso, vende y acaba ahí. Sí, por eso es parte de la labor del gobierno verificar que lo que se está haciendo cumpla con la normativa de la construcción. Ahora, hablando un poquito de los temblores, pues tenemos lo que se llaman los temblores de diseño. O sea, hay muchos estudios de temblores que se han hecho a través de cuestiones de instrumentación y estudios de estadística y de probabilidades que establecen cuál es el temblor máximo que pudiera ocurrir. Pero no estamos libres de que ocurra uno más grande, ¿no? Entonces, se supone que se tiene que diseñar todo eso con parámetros de seguridad estructural, de seguridad sísmica, precisamente del suelo. Y algo que iba yo a comentar hace un momento es que la profundidad de la cimentación va en función del tamaño del edificio. Entonces, si nosotros quitamos una masa de suelo que existía
llegar al edificio, en realidad como que estaríamos compensando lo que estamos quitando. Hay que hacer unos estudios, ¿no? Pues a veces no se compensa, a veces es más carga, pero hay que hacer estudios cuál sería la posibilidad. ¿Se acuerdan cuando hace algunos años Luis Paredes propuso hacer el estacionamiento subterráneo en el Zócalo? ¿Sí se acuerdan? Sí, cómo no. Que había que entrar por la 3 y todo ese rollo. Entonces hubo algunas declaraciones, no sé si lo tuvimos donde decían que la catedral corría riesgo por sacar la tierra, el hoyo que se generaba, podía alterar el contrapeso, entonces fue el razonamiento para que no se hiciera. Cuando uno ve las construcciones que se hacen debajo del mar, el caso del Eurostar, de Londres a París, bueno, sí, París porque llega ahí, y todos los túneles en Suiza, 30 kilómetros, y las estaciones de metro en México y en el mundo, y aquí nuestra catedral tiene riesgo ahora con la Capilla Sixtina, que no te puedo pensar. tema, pero o sea, sí realmente era un riesgo para la catedral hacer el estacionamiento, o fue una salida nomás para impedir que el Paredes... pero también era por todo lo que hay abajo, por las cuevas, todo lo que se encontraba, había... ¿Y qué? ¿Tú crees que debajo de donde estamos ahorita no hay... No debe haber. ¿Y qué? El monumento más importante del mundo es el hombre. No, la catedral, no es el hombre. Fueron varias cosas. No, pero ese fue el impedimento. El impedimento fue ese. Yo estuve en eso. Está bien, qué bueno que estuviste, pero el impedimento fue, o sea, a lo mejor era una locura parediana, pero lo pongo como un ejemplo de esto, de lo que están diciendo de las tierras y todo este rollo, ¿no? A lo mejor el estacionamiento sí es necesario, pero no ahí, sino en el Paso Bravo o en el Carmen o qué sé yo. Pero el razonamiento tenía una lógica. Le vas a rascar y entonces la catedral va a tener... Desde el punto de vista de mecánica de suelos, no. Yo creo que hay que hacer muchos estudios, y muy caros, o sea, eso sí también hay que decir, claro, no es lo mismo construir una casita, ¿no? De un nivel, que construir un edificio de 10 niveles, que tratar de ver qué le sucedería a la catedral. Y 10 niveles para abajo. Entonces, 10 niveles para abajo, que es otro asunto. Habría que hacer muchos estudios, y yo creo que muy caros, pero que la ingeniería podría decidir si se pudiera o no. Yo creo que estamos en pero ese si nivel. se hiciera Eso, bien, o sea, si habría que acudir a las instancias adecuadas. técnicas. Y Y muchas veces no hacerlo por hacerlo y a ver cómo sale, ¿no? Sí. es la cuestión económica. Por ejemplo, ahorita que mencionaba, a lo mejor en el Paseo Bravo hay un suelo que permite hacer una obra más económica que por ejemplo ahí en el Zócalo. Sí, no, dependiendo de las características. La idea de Luis era evidentemente política y era... Económica. No, porque él sabía que no lo iba a hacer, pero él transformó, armó un relajo y todos los focos en favor de él. O sea, fue una acción política de guerrilla urbana bien hecha. Sí, hombre. Claro. En el Paseo Bravo tienes las aguas subterráneas. Es peor todavía el asunto. Bueno, peor. Es decir, un lugar como Sí, eso, pero se podía solucionar un plantear lugar, ¿no? otro lugar, pues otro lugar, no hay. Y si no necesariamente un estacionamiento subterráneo, mejor desincentivar el uso del automóvil, o sea, tener otras soluciones. Esa fue la propuesta el tema que de se hizo. movilidad, todo este rollo, ¿no? Sí. O sea, pero bueno, volvemos al tema de volvemos al tema de la técnica. El logro que han los 3 primeros lugares no es fácil. Bueno, nosotros hemos participado en las 6 ediciones de este concurso. Siempre el OPAED ha estado en el podio. Empezamos en segundo lugar. Ahorita las 2 últimas ediciones, la cuarta y quinta, ya teníamos el primer lugar. Pero ahorita el logro fue lograr los 3 primeros lugares. De hecho, bueno, ahorita el congreso se llevó a cabo la semana pasada en la ciudad de Monterrey. Entonces es fresco esto. Sí. Y pues tuvimos la oportunidad de asistir con los estudiantes al congreso. ¿Les pagaron en la uni para ir? Sí, nos apoyaron las autoridades. Eso es agradecerles a todas las autoridades el apoyo que nos dieron. Sí, claro que sí. Y entonces pudimos llevar cada equipo era de 3 estudiantes. Pues nos
llevamos a 9 estudiantes para que Oye, recibieran allá esos sus premios. estudiantes hay que seguirles ahora, a ver dónde van a trabajar, qué van a Sí, hacer. apoyarlos si quieren algún Claro, posgrado. sí. Y ese era uno de los objetivos también de llevarlos, porque en ese congreso pues, se reúnen muchos especialistas, investigadores que están en muy buenas universidades, nacionales, internacionales, y pues empezar ese contacto de los estudiantes para que ojalá puedan continuar sus estudios de posgrado en estos temas, porque tenemos ahí un gran material humano. Obviamente con este gran apoyo, ¿verdad? Los estudiantes comienzan a Sí, desarrollar, ¿no? Sí, los profesores fueron los asesores de los Ah, pues equipos. acá está la foto, Ahí se ve bonito. el edificio. Los videos están más interesantes. En YouTube, en el canal de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ellos editaron y No la vas a ver ahorita, no la puedes ver. ¿No? Bueno, Vas a ver. vale la pena comentar que en este sexto concurso se compitió contra estudiantes de la UNAM, del Politécnico, de la UAM Azcapotzalco, digamos que son dentro de los rankings, son de las universidades, digamos, que están arriba, ¿no? en ingeniería civil, pero en este caso la UPAEP se impuso, entonces yo creo que sí es de reconocer. El esfuerzo es doble, porque es competir contra la UNAM, contra el Poli, contra la UAP. Y contra otros países, puede ser. En Presentar los trabajos, el concursar. Pues de hecho México es referente en el tema a nivel, digamos, regional, lo que es Centroamérica y Latinoamérica. Es un referente en este contexto de la ingeniería sísmica. Entonces, seguramente en algún momento se va a plantear un concurso internacional, porque Estados Unidos hacen sus concursos muy parecidos, que yo sepa, ¿no? En Sudamérica no estoy tan seguro que hagan estas competencias, pero yo creo que esto va a detonar para que en algún futuro cercano haya alguna competencia internacional. Competir contra los japoneses yo creo que sería interesante. ¿No? Sería interesante. Eso va a ser muy interesante. Estoy viendo la foto que mandó Juanito ahorita. Y, o sea, no es una estructura así de tan complicada. Es muy ligera. Sí, exacto. Muy ligera. Sí, ellos, los estudiantes, deciden de acuerdo a sus análisis cuántas columnas ponen, de qué dimensiones son cada elemento. Sí. No sé. Sí, dice que sí. Es la que me mandaron. Fue la que ganó, dice. Es la que me mandaron. Muy bien, pues muy interesante. Pues felicidades. Un buen logro para buen trabajo y apoyar a todos sus alumnos. Así es, sí, y es que pues es una de las líneas referentes de ingeniería civil de la UPAEP, lo que es la ingeniería sísmica. Ahí siempre nos hemos distinguido en los estudios que hemos hecho. Digo, pues aquí Puebla recientemente tuvimos un evento sísmico, pues también apoyamos a la sociedad posteriormente a ese evento. Los profesores son expertos en el tema, han hecho investigación, participan en estas sociedades, y pues es el aporte que podemos dar a la sociedad. O sea, ya debemos de dejar de decir, trae al maestro. No, bueno. Vamos a No, decir, trae al también maestro. es importante para colaborar, pero no es el que dirige. No, bueno. Sí, es que todas las En cosas muchos tienen un lugares porqué. Puebla siempre ha tenido buenos ingenieros, buenos calculistas. El ingeniero que murió, el que hizo todos los cálculos para el edificio Ayes, José Manuel Fernández, ese era un genio. Era un genio. Tenía reconocimientos internacionales. Aquí, buen hombre, de gratos recuerdos. Muchas entrevistas con él hace muchos años. Cuando el sismo del 85, unas pláticas con él muy buenas. Tenemos materia, ¿verdad? Materia. Así es, sí, muy buena, y pues también la de los profesores para impulsar a los muchachos. Yo creo que ahí está el aporte social que tienen los ingenieros civiles especialistas en estructuras, ¿no? Porque finalmente las construcciones o los edificios que ellos tengan que diseñar o construir o supervisar, pues deben cumplir con el estándar de seguridad adecuado, ¿no? Y la confianza que la sociedad les deba dar, ¿no? También es algo importante. Entonces, recalcar esos dos aspectos es importante,
y la ética que nosotros en la universidad pues de alguna forma les profesamos a los estudiantes, que finalmente es algo complejo, pero finalmente en el término de beneficiar a la sociedad, una construcción segura hecha con ingeniería, aplicando los conocimientos que se les da en las aulas, pues ya es una aportación que da la universidad y nosotros como profesores. Muy bien, parte de nuestra aportación. Muy bien, maestro Pedro Luis Díaz Bermúdez, muchas gracias al doctor Eduardo Ismael Hernández y al profesor. Gerardo López. Es que no me... no, doctor, ¿qué? Bueno, Doctor, profesor. Usted también es doctor, ¿no? Él no es profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanito Méndez. Sí. A ver, Salacay hoy va a tocar un tema, bueno, no sé si tengan otro asunto. Conocí a un palacio, a una gente que lleva viviendo en Madrid 50 años, y que me encantó su concepto de la comida de hoy día, porque siempre tiende uno a los sitios gourmet, donde los menajes, la cafetería, la publicidad que hay atrás del establecimiento, chef, tantas estrellas, toda esa serie de cosas hacen el concepto gourmet. Y este hombre, que fue el creador, el fundador de uno de los hoteles más importantes del mundo, Villa Magna de Madrid, ha ido desarrollando, son los 74 años, ha venido desarrollando una idea de comida, de cocina honrada. Le llama él así. Dice, es que no es necesario que pagues por tener un cubierto de tal marca o una copa de tal marca, cuando la comida es lo más importante. Entonces es un concepto muy interesante. Así es que de eso habla hoy Salacay. Y los dejamos con eso, y el próximo lunes estaremos por aquí ya en transmisiones normales, porque hoy Facebook se cayó a nivel mundial, entonces saben qué pasa. Más tarde este programa pasó por las otras redes, pero se graba, está grabándose, y lo subiremos a Facebook cuando se pueda. Muchas gracias. Muchas gracias. Una de las experiencias más notables para el aventurero salacaín ha sido la convivencia con Jimmy Lim, un asiático avecindado en Madrid hace más de 4 décadas. Dedicado a la prestación de servicios de hostelería, formó parte del grupo fundador del Hotel Villa Magna y ha seguido involucrado en el mundo del vino y de la gastronomía desde los más altos niveles hasta llegar, con más de 7 décadas de vida, a conformar su propio estilo. La experiencia de Salacaín estuvo acompañada de otro personaje emblemático para él. Por los años de conocimiento mutuo y la gran capacidad enológica, Jesús Flores Telles, el gran maestro del vino. La cita en un antiguo local de la calle Simancas, donde antes estuvo el gallego Burela, ahora se ha instalado Picones de María, un establecimiento con estilo propio, fundado por Jesús y María Peinado Carabias, quienes con la mano de su hija y una magia espectacular de Jorge Muñoz, el chef, egresado de los fogones de la Tasquita de enfrente, lleva a cuestas la selección de productos y platos de esta también llamada casa de comidas. Jimmy Lim charlaba sus experiencias, contaba de los tigres económicos de Asia, de sus gustos, de los vinos más caros de su vida, y la conclusión, a lo largo de sus 12 décadas, en el primer periodo de su vida para resurgir a los 60 años del número 0, hoy tiene, cuenta él, 14. Los asiáticos tienen 5 ciclos de 12 años cada uno. Recorren así el fuego, el aire, la tierra, el viento y el agua. Al terminar tienen 60 años y entonces comienzan de nuevo desde el 1. A la mesa llegó un consomé en tazón adecuado, el primer resultado de la sopa del cocido de los jueves, pero con una excepcional adición. El hueso de res con el tuétano, el olor, el sabor y la compañía hicieron el resto en un frío día madrileño por la zona de Plaza Castilla.
El guitián de Godello fue abierto y servido. Al momento aparecieron 3 platos con 2 anchoas cada uno, montadas sobre un pan. Provenían de Rafael López, el rey de las anchoas de Cantabria, con 2 años de maduración. En realidad eran 4. Estaban unidas perfectamente, 2 pareciendo ser una. Cada lata contiene 8 anchoas seleccionadas a mano del barril. Jorge había conseguido solo 5 latas y prácticamente una fue para la mesa de Salacaín, quien prometió comentar sobre el particular. Casi al mismo tiempo había llegado al Picones de María un encargo especial: los boletus recién cortados. Jorge los presentó y pidió sugerencias para prepararlos después de las anchoas. Vaya sorpresa. El mismísimo Jimmy Lim abrió los ojos. Cada boletus había sido desprendido de su sombrero. El pie, tallo, pasado por agua para blanquearse, y el sombrero, la parte más sabrosa, rebanada delgadamente a manera de un carpacho para cubrir el pie. Una botella de Finca Río Frío, un vino de cogolludo en Guadalajara, fue presentada. Era un 5º año, cosecha 2013, 65% de Tempranillo y 35% de Cabernet Sauvignon. La joya de la corona de los viñedos a 1000 metros de altitud, con 13.7 grados de volumen alcohólico. La cosecha prácticamente está agotada en el mercado. Con el mismo 5º año se acompañó el plato de judiones frescos no deshidratados con oreja de cerdo, un verdadero manjar. Cada judión ocupaba 2/3 partes de una cuchara sopera. Jimmy había reservado una de las 6 botellas de su cava personal para esta comida. Se trataba de un María del 2005, ya no lo tiene ni en la bodega de Alfonso del Hierro. Producción limitada de 2 parcelas del viñedo de Santa Marta. Solo se producen las mejores añadas y esta era una de las mejores. Jorge Muñoz llegó con la sartén en mano recién sacada del fuego. Dentro 3 pequeños besugos sin cabeza ni cola, con las espinas dentro, como debe ser, para conservar el verdadero sabor de este peculiar pez del Cantábrico. El vino alcanzó muy bien para los 950 gramos de chuletón de vaca Simmental madurada. Y ya para finalizar, 3 quesos: Yello, Payollo y Lechot. Y entonces Jimmy reflexionó con el grupo luego de todas sus aventuras gastronómicas en el mundo, de haber probado los mejores vinos, los mejores platos. Había reducido su criterio a una sola condición de cualquier restaurante: la comida debe ser producto de una cocina honrada, cuyo precio final de venta no fuera superior a 30 euros por persona. Vaya reto. Y efectivamente, Salacaín adoptó el criterio, quizás cercano a un concepto anti-gourmet, donde el faroleo, la publicidad, la fama adquirida por los costosos menajes y las rentas y la decoración del local elevaban el precio de los alimentos. Y se quedó con ello. Salacaín se une a privilegiar la cocina honrada.